¿Y te gustaría tener un hijo más con ella? Estamos negociando. Ella quiere, ella quiere. ¿Ella quiere? Ella quiere. ¿Y tú no estás muy animado? Más o menos, ya que ya sería un poco papihuelo, ¿no? Pero estamos en eso. Tienes mi edad, 44, eres un muchachón, hombre, Sí, tienes pues. cara de bebé, ¿cómo no? Anímate. Claro. Sí, estamos en eso, estamos negociando. Sí. ¿Qué te inhibe? ¿Qué te reprime? La flojera, ¿no? Los pañales, todas esas cosas, ¿no? Entiendo, O sea, da un poquito de flojera. Sí. Y aparte que los niños son caros, oye, son carísimos. Ah, sí, sí. El colegio, Los pañales, la academia. Sí, la academia, y después siempre se molestan contigo. Hagan lo que hagas, hagan lo que hagas, ¿ah? Y ahora los chicos cuando tienen 13, 14, 15 años matan a sus padres para quedarse con la herencia. Bueno, ahora último hay esas modas, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, no darle la espalda. No, y adelantarle la herencia rapidito. Decirle que no hay plata, ¿no? Que estamos No, pero se averiguan, se levantan el secreto bancario. Algo. También la correspondencia. Es increíble la cantidad de hijos que matan a sus padres en estos tiempos, ¿no? Hombre, increíble, no, hay algunos casos tampoco. Pero que uno por semana. Hombre, se ha intensificado el tema. Se ha intensificado. La verdad no hay madera para tocar, pero... Sí, bueno, sí. Sí, podría ser. ¿Y cómo ves la cosa política? Yo le pregunté a Mónica si los candidatos previsibles son Keiko, Humala en los extremos y en el medio Castañeda, Toledo, Lourdes, quizá. ¿Tú, por quién votarías entre esos cinco? Yo creo que todavía no está a la mesa, ¿no? Falta tiempo, hay la posibilidad del outsider. El APRA va a tener también cierta posición en la elección. Ahora no aparecen las encuestas, pero, hombre, tienen partido, Tendrán un candidato. Necesitan un candidato, manejan la caja fiscal, algo van a tener, ¿no? No, tienen bastante manejo político. Entonces, un poco que se hagan las cartas todavía. Todavía no. Puede salir alguien nuevo, no sabemos, ¿no? Sí. O sea, está la cartelera puesta muy adelantada, ¿no? No, o sea que ninguno de esos cinco crees que va a ganar. No, pues sí. Hombre, unos tienen más posibilidades que otros, ¿no? En este momento Castañeda, Keiko y Humala, ¿no? Está entre los tres. Esos tres está clarísimo, ¿no? El resto está más rezagado. Toledo y Lourdes rezagadísimos. Mira, el Perú reelige después de 10 años. Entonces yo creo que Toledo el 2000 pasó con Pardo, pasó con Prado, pasó con Alan García, pasó con Belaúnde. Claro. O sea, revisa la historia del Perú y generalmente el mismo Pierola regresa. Tiene que morir la gente que vivió ese gobierno. Más o menos. O ya te empiezas a olvidar, ¿no? Por eso, pues tiene que venir ya otra gente que no vivió y tal. Es verdad. Claro, entonces, yo creo que el 2016 Toledo tendría más chance. No está muy fresco todavía el gobierno. Está muy fresco, sí. Elián, el recuerdo. Ponen la foto de Elián en el Sanjón, pues y ya. Claro. Le matan la candidatura. ¿No? Pero... De verdad. Dicen que ahora Elián está saliendo con el exnovio Laura Bozzo. No estaba enterado, mira. No creo. Es una buena pareja, ¿no? Él no es tan pesado, ¿no? No, pero digamos le gustan las mujeres mayores y encantadoras. Pero aguantar Elián. Por eso. Bueno, aguantó a Laura, ¿no? Aguantó a Laura. El pata bravo, sí. ¿Toledo está con Elián o no está con Elián? Porque da la impresión sí están. Toledo es un señor itinerante. No, estaban viviendo juntos en Palo Alto y ahora están en Washington, sí. Están en Washington. Sí. Viven juntos, digamos. Viven juntos, sí. Están juntos. ¿Y Keiko, tú crees que puede ganar? ¿O crees que pasa a segunda los vuelta? encuestadores te dicen que ella tiene un voto duro de entre 20 y 25. Sí. Duro. Hay gente que tú le dices, mira, tu papá robó, mató, etcétera. No les importa. O sea, esa gente va a votar por ella. Voto duro, 20, 25. Muy duro. Entonces eso es un activo político muy fuerte. Muy importante, muy importante. Con eso pasas a la segunda vuelta, por lo menos, ¿no? Bueno, tienes la primera chance, ¿no? La primera chance, ¿no? Es un voto duro. Es un voto muy duro. O sea, de gente que incluso uno lo ve en los focus group, este tipo de cosas que no... Me da la impresión de que cuando tú dices que es un voto duro es realmente un voto de gente estúpida, ¿no? De gente bueno, yo no duro, digamos, duro de pelar, Hay gente que sopesa, pues, y ve más virtudes en lo que hizo su padre que los defectos y dicen, bueno. Entonces no lo es así, minimizan, ¿no? Pero es duro en la medida en que es fanático, en que es un voto que no duda. Por lo menos de lo que veo en las encuestas, de lo que veo, pues, en los focos, de lo que converso, un voto bien militante. Pero Keiko tiene otro asset, ¿no? Otro capital político importante, que es que el esposo. ¿El gringo, sí? Sí, es gringo. Fíjate Toledo, la gringa. Es gringo, es tetudo, es simpático, le cae bien a todo el mundo, las chicas lo manosean, se deja manosear, baila, es perfecto.
¿Tú crees que el gran público lo ubica? Yo creo que no, ni saben cómo se llama. Pero mejor, pues. Marc. El primer damo. ¿Ustedes lo ubican o no? El público lo ubica. ¿Cómo le llamarían el primer damo, el primer marido? Caballero, el primer, bueno, el primer... Algo así, ¿no? Sí, el primer heredero, ¿no? No sé cómo le pondrán, no hay título. Bueno, ya no hay funciones de primera dama, creo. Creo que la quitó García en eso, digamos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo si gano las voy a... ¿Con Sandra? Sí, compartidas, pues, ¿no? Sandra sería mi primera dama, por supuesto. Una primera dama muy bella, Muy bella, muy fina, muy fina, encantadora, madre de mis hijas. Y yo he dicho que que ella es mi primera dama ahora y siempre. Tú querías un hombrecito, ¿no? Yo quería ser hombrecito. No, un niñito. Yo quiero. Tienes un proyecto. Yo realmente quiero tener un hijo. Y Sandra Manan. Sandra me dice, no, Bien. no, yo ya contigo no confío, ya esos genes son un poco...